de ADN escobarense, vamos a contar lo que sucedía hace 49 años atrás en la ciudad de Garín. En aquel momento, Garín era un pueblo y la normalidad con la que se vivía quedó truncada por la llegada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que buscaban la toma de la ciudad. En el capítulo de hoy vamos a conocer detalles de lo que ocurría hace 49 años atrás. La toma de Garín conmocionó en los años 70 a la opinión pública. Si bien los episodios de la ciudad de Calera, en Córdoba, era un plan a imitar, como así también el copamiento a la ciudad uruguaya de Pando, perpetrado por los Tupamaro, el operativo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Garín tenía un gran desafío: demostrar que tenían poder operando desde la clandestinidad y que el resultado fuera exitoso. Se estima que en la ejecución del plan participaron 40 guerrilleros, divididos en 7 grupos, ubicados en lugares estratégicos, buscando cumplir con sus objetivos: sitiar un poblado cercano a Campo de Mayo y poco distante de Capital Federal, conseguir armas y dinero. Uno de los comandos estaba en la entrada a la ciudad, a metros de Panamericana, sobre la avenida Belgrano. El otro en la ex Márquez, actual Fructuoso Díaz. Ambos para evitar el ingreso y la salida de los vehículos. Y nosotros estábamos en la calle Belgrano, que en aquel entonces no pasaban muchos autos, pasaban muy pocos autos, había muy pocos vecinos en Garín. Entonces nosotros estábamos ahí y veíamos que entraban camionetas, al servicio de Entel, decían las camionetas. Y pasaron unas cuantas camionetas a la mañana, nos pareció raro. Los otros 5 puestos de control se distribuyeron en la estación de trenes, en la casa de un radioaficionado, en la oficina de Entel, en la comisaría y en el Banco Provincia. Si bien la llegada de los militantes fue temprano, el momento de la ejecución fue luego del mediodía y duró solo 50 minutos. En ese lapso se vivieron los momentos más críticos del copamiento: el disparo a sangre fría ejecutado por quien sería Salas Orlaz contra el cabo Fernando Zulín, el enfrentamiento a fuego cruzado y la toma de la comisaría. Bueno, yo venía de hacer un estudio y justo no había ido a trabajar. Y viene un vecino nuestro y me dice: che, Chiche, voy a llamar pues están asaltando el banco, me dice. ¿Cómo hacemos? Y bueno, llamar por teléfono a la policía. Dice: no te digo, dice, no anda nada. Cuando uno necesita, no anda nada. Y bueno, dejá que yo me voy a la comisaría, le digo. Llegamos a la comisaría y me bajo. Y cuando bajo, golpeo. Vi que ya había cosas escritas, las puertas cerradas, me extrañó un poco. Y cuando me abren digo: ven, quise decir vengo, no alcancé a decirlo porque me pusieron todas clases de armas y me tiraron para adentro, me agarraron de la solapa acá y me tiraron para adentro. Bueno, me dicen, cuando me iré hice una pasada con mi vista de lo que había, montonero, FAR, y fusiles, cosas del Che Guevara, bueno, había de todo. Y me dice, miro hacia el suelo y veo a toda la policía encadenada con cadena y candado y la cabeza toda tapada con bolsas de cartón de esa época, de los mercados. Y me dicen, bueno, tirate atrás del sillón. Y escuchaba que decían, toma 1, toma 2, lo nuestro está, bueno, salgamos. Bueno, como que estaba terminando el operativo. Y dije, bueno, acá nos liquidan a todos, pensaba yo. Bueno, y siento una voz que dice, bueno, quédense quietos y hasta dentro de 10 minutos no se mueva nadie. Bueno, quedamos en silencio total, no se sentía una mosca. Por ahí sentimos la puerta que entra un señor corriendo, pienso que en aquel tiempo sería de Telecom, no sé cómo se llamaría, y le digo, desatame a mí primero que son sogas. Entonces bajó con una tijera grande, esa que tienen ellos, me cortó la soga y bueno, yo me disparé, me fui. Después de almorzar, yo salí a andar en bicicleta, cerca, estaba a 3 cuadras del Banco Provincia, yo salgo a andar en bicicleta cerca del Banco Provincia, una vecina justamente me comenta, no te quedes acá porque están robando el banco. Yo, como todo chico que traía la noticia nueva, vine a la casa de mis abuelos, que es acá. Cuando ingreso, me encuentro con una situación con 2 personas jóvenes bien vestidas, o sea, estaban de saco y corbata, y me dice, vení nene, sentate acá.
Yo no entendía mucho lo que pasaba, veo que después estaban con armas largas, no apuntando, pero sí las tenían, o sea, hacia abajo, y empiezo a notar de que a mi tío también lo hacen sentar y empiezan a cortar todos los cables de la radio que él tenía justamente para comunicarse con otro tío. Mi tío tenía una radio que era radioaficionado, pero lo usaba más que todo para uso familiar, o sea, para comunicarse con otro tío que yo tenía en Torcuato, porque en ese momento te imaginas que los teléfonos no existían prácticamente. Y bueno, hicieron todo el corte. Comentaron que estaban haciendo el copamiento de la ciudad de Garín. Anteriormente decían que estaban asaltando el banco. Entonces nosotros dijimos, no vamos a ir a la comisaría de Garín. Parece mentira, una cosa que se nos ocurrió. No fuimos a la comisaría de Garín, íbamos a la comisaría de Ingeniero Magui. Cuando salíamos para la Panamericana, que era la única salida que tenía Garín, que era la calle Belgrano, nos paran. En día 0 y el semáforo, donde está el supermercado Coto, nos doblan a la derecha y había varios autos. Y cuando nos hacen estacionar, que en aquel entonces en la calle de tierra, nos sacan la llave de la camioneta. Y bueno, y ahí nos empezamos a dar cuenta que algo raro pasaba, que no era normal un asalto nada más. Robaron lo que había en el banco. En ese momento dice que robaron 3 millones de pesos, ¿no? No debía ser una cantidad muy importante para lo que debía manejar cualquier banco, ¿no? O sea, el banco era chico. Y bueno, ahí después enterándonos de lo que había pasado en el banco, que lamentablemente tuvo una pérdida en un agente policial, el cabo primero Zuling, ¿no? Pero si esa persona no hubiese amagado delante de tanto, porque ya todos tenían un FAL, un fusil, una pistola, una sola persona haber amagado para defender o no sé, repeler algo, y bueno, le costó la vida. Es una lástima, le costó la vida. ¿Por qué muere el cabo Zuling? Dice que entre una pareja muy joven, una mujer, dice, de minifalda, muy bonita, de botas negras, ingresó al banco, dijeron que era un asalto. Dicen que el cabo Zuling hizo un movimiento, la mujer pensó aparentemente que iba a sacar el arma reglamentaria, pero en ningún momento aparentemente lo iba a hacer y bueno, le disparó directamente un tiro en el estómago. Bueno, quedó mal herido y falleció en el hospital de Escobar, ¿no? Justamente en ese momento había una enfermera que lo trató de atender al cabo Zuling, pero bueno, necesitaba el traslado urgente hacia un hospital. En Garín no existía nada más una sala de primeros auxilios con muy pocas cosas en ese momento. Este es el banco, que ahora es una tienda. Y enfrente está lo que era el Farolito, que ahora está Cochería Paraná, que era el restaurante. Lo que estamos tomando es el frente de lo que era el banco en aquel tiempo. A la mañana, después cuando se empezaron a saber al otro día las cosas que habían pasado, ellos, como vino el grupo fuerte de ellos, de los cabecillas, estuvieron a la mañana en el Farolito, lo que era el Farolito que vendría a ser enfrente del banco. Ellos vinieron y se instalaron ahí, como simples parroquianos, venían bien vestidos, estaban bien vestidos, dice que algunos estaban de traje, para disimular. Entonces algunos decían que estaban esperando para que abran el banco, y ellos estaban mirando todo el movimiento del banco. Era impensado en Garín que sucediera algo de este tipo, ¿no? Más que habían hecho una operación comando con una estrategia, se puede decir militar, porque ellos anularon las entradas, anularon el telégrafo de la estación, anularon la cooperativa justamente telefónica, anularon lo que era
la radio que tenía mi tío en ese momento, coparon la comisaría, en las entradas justamente bloqueados, vestidos de policía, sacándole la llave a los conductores, tirándole una zanja. Y ellos eran varios, muchos, se veía que andaban corriendo para un lado o para otro, y todos con sobre todo largos, donde llevaban las ametralladoras, porque cuando después nos dimos cuenta que tenían ametralladoras, porque cuando comienza un tiroteo. ¿Cuándo comienza el tiroteo? Cuando viene una patrulla, una estanciera, que era de la comisaría de Ingeniero Maswich. Alguien había avisado o algo había pasado, que cuando venían entrando, ahí se armó una balacera impresionante. Tiraban los policías que estaban dentro de la camioneta, pero estos tiraban mucho porque eran muchos. Estaban diseminados por todo lo que vendría a ser, en aquel entonces lo que hoy es el polideportivo, era un campo. La camioneta después la camioneta de la policía destruida a más o menos unos 30 metros, pero todo la tiraban a matar. Ahí sí, porque se ven los balazos y no es que tiraban las gomas. Se notaba bien los tiros encima de la parte donde venían manejando la policía. O sea, sabía que era el comando FAR porque ellos escribieron en el banco justamente con aerosol, escribieron la palabra y pusieron Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no? Que no se conocían en ese momento, ¿no? La revolución del FAR, del ER, Montonero, como Quebracho, como quieran llamarle, se inició en Garín. Se inició en Garín. Fue el principio de todo. El asalto del banco era nada más que por un asalto del banco, pero no era que ellos vinieron a asaltar el banco. Ellos vinieron a demostrar poder. Estaban a 40 kilómetros de la capital y demostraron un grupo importante de gente cómo tomaban un pueblo, cómo era tan fácil tomar un pueblo. ¿Quiénes eran esos líderes? Los líderes fueron conocidos, fueron Firmenich, Gorriarán Merlo, Vaca Narvaja, Abal Medina, después estaba Norma Rostito, que dicen que Norma Rostito fue la que le tira a Zuling, al cabo primero Zuling. Mis tíos salieron enseguida hacia la comisaría, un poco a hacer la denuncia. Cuando se encuentra allá estaban todos los calabozos abiertos y recuerdo que justamente los policías estaban atados con cadenas, que esas cadenas no sé si eran de las puertas de los calabozos que utilizaban en ese momento. Buscaban testigos de todos los relatos que había para saber cómo podían encaminar la investigación, a dónde iba. Y me dicen, no, lo que queremos saber, quién tiene, porque vos te sacaron una foto en un diario con las sogas y el sombrero del comisario. Ay, le digo, yo me lo traje, digo, si el comisario lo devuelvo, ¿para qué lo quiero? Yo lo traje como recuerdo. Volvió mi tío, agarró una sierra, ayudó a cortar, había varias personas que iban justamente a denunciar que estaban robando el banco y bueno, estaba todo copado en ese momento, ¿no? Me acuerdo que yo voy hacia mi casa materna, que quedaba acá a 3 cuadras, y en la plaza no me dejan pasar porque habían colocado justamente un bolso, en ese momento un bolso marinero, me acuerdo el tipo de bolso, y habían puesto un explosivo. Durante 2 o 3 años, cuando se cumplía la fecha, Sí. en arriba de los árboles de la vereda ponían bombas con panfletos que explotaban a la noche. Durante 2 o 3 años ocurrió eso, después no pasó más. Como recordándolo algún extremista o algo, ellos lo recordaban. Disfrutá Escobar, del Paseo de las Esculturas al Aire Libre, la Granja Educativa Don Benito, el Jardín Japonés, el Museo del Tren, Temaiken, la gran variedad gastronómica en las 6 localidades y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. Porque más que todo era una toma para que el mundo lo sepa, porque después salió en todas partes del mundo. Al domingo siguiente, que fue un día, martes puede haber sido esa fecha más o menos, al domingo siguiente, Garín era romería. Era impresionante la cantidad de autos que venían, era como una especie de turista,
que la gente que venía al lugar a donde habían tomado. No te olvides que estábamos a 40 kilómetros. Y la gente andaba, venía, caminaba, y acá fue, y acá tiene que haber sido, y acá estuvieron, y daban vueltas hacia el bulevar y se iba la gente. Hoy a lo mejor no te das cuenta por la cantidad de autos, pero en aquel entonces, como éramos tan pocos, y entraba tanta cantidad de gente, eran toda gente que venía de afuera. ¿Cómo quedó Garín después de esto? Mirá, totalmente convulsionado. En ese momento hubo, creo, un tiempo de miedo, porque era como que no se sabía qué información se habían llevado, más que en algunos lados se habían llevado llaves y bueno, era todo un miedo, o sea, o un pánico que, bueno, habrá durado a lo mejor un mes y después tuvo que seguir su normal desarrollo, Garín, ¿no? Es algo que queda en la mente. A lo mejor era, uno quería a lo mejor tener un poco más de edad como para darse cuenta de determinadas circunstancias que estaban pasando, determinados detalles que uno como chico por ahí no le prestó la atención debida, ¿no? ¿Por qué habrá sido en Garín, no? Porque vieron el punto estratégico como cerrar un pueblo. No había escapatoria. ¿Quién se iba a ir del pueblo? ¿Cuántos policías habría en Garín en aquel tiempo? Sí, había una comisaría muy chica. Y Garín no era tan grande, no había tantos habitantes como hay ahora. No había tantos habitantes. Fue duro, fue duro. Fue duro. La FARC, o los montoneros, como se hacían llamar, lograron medir su poder ante las autoridades de la época. Tiempos difíciles, sí los hubo. Este relato, ADN escobarense, lo trae para que sea parte de la historia del partido de Escobar.